Bienvenidos a otro podcast, un lugar donde damos una opinión que nadie nos pidió. Y hoy vamos a hablar sobre capitalismo y la ilusión del sueldo. En esta ocasión me toca a mí llevar la batuta y Juan me va a ayudar con sus opiniones. Entonces, Juan, si mañana te duplican el sueldo, ¿eres el doble de libre o solamente eres un esclavo premium? Yo sería un esclavo premium porque al fin y al cabo el sueldo no me da. Y si me pagan el doble, no me da tampoco. Hay una idea que casi todos siguen comprando sin leer la letra pequeña, y es que estudiar, conseguir un buen empleo, subir de puesto, ganar más, y supuestamente es ser libre. El problema es cuando mucha gente comienza a ganar más y no se siente más libre. Se siente más cansada, más endeudada y con más miedo de perder lo que tiene. Entonces, hoy venimos a decir que cobrar un sueldo no significa que sea malo. Venimos a preguntarnos cuándo el sueldo deja de ser una herramienta y se convierte en una ilusión de seguridad. También vamos a defender el capitalismo, donde haya que defender, puntualizar ese país. Porque es muy fácil criticar el sistema desde un celular que llegó a tus manos gracias al mismo sistema, pero nos toca entonces cuestionar. Juan, vamos a hablar de lo que te voy a haber preguntado en un inicio. Te hablé de la letra pequeña. En los contratos, ¿verdad? Tenemos una parte que es casi invisible para nosotros. A uno le dicen, estudia para que consigas un buen trabajo, pero no te dicen que si tú estudias para que entiendas lo que es el dinero, negociar o para que tú puedas crear y así no dependa de siempre de una sola entrada, no nos explican lo que implica cobrar un sueldo. En realidad, como en todos los temas que hemos mencionado, todo siempre va a depender del entorno, el lugar, el momento, el tipo. La situación va a cambiar dependiendo en el momento y estado que estés. Y sí, es posible que hay un sueldo, un trabajo que sí, que te puede arreglar toda la vida. Pero volviendo a lo que tú mencionaste, que te dicen desde pequeño, estudia tal cosa, sea abogado porque eso es una carrera que deja mucho dinero. Ser médico porque es tal vaina, estabilidad, lo que sea. O sea, es un trabajo para toda la vida y vas a hacer lo mismo siempre. Eso es lo que siempre han vendido, estabilidad. Pero yo, por mala suerte, creo que hoy en día un trabajo normal no te va a resolver la vida. Al fin y al cabo, hoy ya hay que intentar pensar una segunda entrada de ingresos porque actualmente el sueldo normal no te va a dar para mucho. Al fin y al cabo, si tú te planificas, que es el problema, que desde pequeño no te lo enseñan a cómo organizarte y va a depender de la familia con la que te críes, que son la base fundamental para tu progreso en la adultez, que no en todos los casos, pero si tú tienes una familia que te guía de manera correcta y te da las herramientas a ser totalmente diferente a una persona que no lo tenga. Sí hay casos que hay personas que sí han nadado contra marea y hoy en día tienen de todo, conseguido romper todas esas barreras. Pero un trabajo normal no te va a dar todo lo que necesitas, pero sí se puede vivir tranquilo y feliz y contento. Pero de independiente, un poco me enseñaron eso en el trabajo. Especialmente la carrera que elegí, ingeniería industrial. Al fin y al cabo, esta carrera está hecha para tener un jefe, un dueño, y administrar los recursos de la empresa. Ese es el enfoque, ¿sabes? Que sí, puedes tener tu propia empresa, ¿sabes? Al final un ingeniero industrial puede crear su propia empresa, especialmente la mejor sería auditoría, por si acaso algún ingeniero industrial esté escuchando. Ese sería el mejor camino. Sí, para sacar lo mejor es sacar el mayor provecho de los recursos, esa es la definición corta, pero no se te enseña nada de eso. Eso depende de cada quien, que si consigue crear su propio empresa. Principio, ese es el problema. ¿Cómo empezar? Eso no te lo enseña nadie, en ninguna, ni en el colegio, ni vaina. Por eso menciono mucho el caso de la familia. Es muy, muy, muy importante. En ese punto es que nos enseñan a que el sueldo no crea estabilidad, o sea, de comillas. Enseña que automáticamente tú cobras una quincena, ya tú consigues una tranquilidad. Entonces, totalmente no es malo, pero el engaño no está en cobrar, está en creer que cobrar cada quincena equivale automáticamente a tener una seguridad, porque es una ilusión. Sí, Entonces, es como alquilar una estabilidad. Mientras te paguen, tú sientes que todo está bajo control. Entonces, el sueldo no es una cárcel. La cárcel es no poder imaginar tu vida sin él. Entonces, vamos a entender algo. Cobrar más no siempre significa que tú avances. Ahí viene la pregunta, Juan. ¿Cuántas de nuestras metas son realmente nuestras y cuántas fueron sembradas para la comparación? Pues es un tema muy interesante, para serte sincero. El primer caso es que, como tú mencionaste,
Vivir solo del ingreso sin pensar en el momento en el que no lo voy a tener, ahí está el problema. Desde que uno empieza a trabajar, yo creo que deberían de habernos explicado de que, mira, piensa en vivir sin ese sueldo, no vivir de quincena en quincena, de mensualidad en mensualidad. Es difícil, sí, porque al fin y al cabo, más como tú mencionaste, mientras más uno cobra, van a crecer tus gastos por un montón de factores. Uno de ellos es la comparación. Hay un montón de gente que necesita obligatoriamente ese aval de la sociedad, de que vean que sí, que tú estás bien porque tienes más dinero o lo que sea. Sí. La vida en sí se ha complicado. Hace unos días estaba hablando de que la vida es tan simple en el sentido de que al principio era simplemente tú produces algo, tú produces lo que necesitas. La sociedad ya ha creado un punto de que lo vamos a seguir hablando ahora más adelante, pero que te van agregando más necesidades que tú literalmente no necesitas. Es porque en cada aumento viene con una actualización de tu persona. O sea, un carro, otro celular, otro apartamento, salida, una cuota nueva para demostrar que tú estás bien. Ahora me puedo ir de vacaciones a tal sitio. Sí, es que ahí aparece la ilusión, Juan. Ahí cuando tú te suban el sueldo, no significa automáticamente que todo esté bien. Porque también te sube el costo de mantener esa versión de ti, porque ese sueldo creció. Entonces, Juan, cada aumento de sueldo exige una vida más cara. No subiste de nivel, tú solamente cambiaste de agua. Sí. Por eso que yo te dije que el sueldo no es una cárcel. La cárcel es no poder imaginar tu vida sin él. Entonces ahí es cuando yo digo, hay gente que gana una cantidad X y vive apretada, pero después que gana el doble o el triple, sigue apretada y todavía sigue creciendo más y todavía se dice, yo no sé en qué se me fue, me pasa. Hay que poner una diferencia en este caso, porque una cosa sería, como te mencionaba, la sociedad cada vez se vive más complicada. Siempre van complicando y agregándote necesidades. Pero dependiendo del tipo de sociedad, el sueldo no da ni para las necesidades básicas. Yo cobro igual, y ya yo en los 2 días voy haciendo una inspección y un mapeo. Al punto que voy, esto será un poquito cruel. Seguimos siendo esclavos, ¿sabes? Prácticamente. ¿Qué libertad literalmente tenemos? ¿Existe esa libertad como tal? Porque al final voy. Si el sueldo no te da para tener una libertad financiera, cosa que lo malgastes. Y una cosa que ya haga tú cosas que no deberías por aparentar. Pero el sueldo realmente te está dando para poder vivir. Ahí va el punto. Eso va a depender de la sociedad en la que te encuentres. Pero actualmente, enfocándonos en el caso de República Dominicana, el sueldo mínimo no te da para pagar un alquiler de una casa. Hablando de casa normal, porque sí, al fin y al cabo la gente sobrevive. La gente va a buscar, el ser humano, esa es una de sus mayores virtudes, sobrevivir. Y siempre va a encontrar una solución y ahí se va a adaptar a su situación. Y va a encontrar un sitio donde vivir o un sitio donde comer, siempre va a haber algo. Porque para cada cosa hay un mercado. Mira, acá en el campo, en relación a lo que tú me dijiste hace un momento, todo se traduce al capitalismo. Y el capitalismo no es solamente el que te venda la cosa, también te venden identidad. Entonces, consumir es normal. O sea, para convertir el consumo en identidad es el problema. No, nosotros no compramos solamente cosas, también compramos significado. El reloj que tiene la mano te dice, el tigre tiene que estar parado en mi cuarto. El carro que tiene fulano, ese está bien. Dice estatus. Entonces el viaje dice que tu vida es interesante. Por eso el problema de la red. Entonces, ahora desde que tú mencionas algo y el celular te escucha y de una vez te aparece publicidad sobre eso que tú estabas hablando. No, pero sí, es algo fuerte. Fuera de, como mencionamos antes ya, digamos en un mundo ideal donde ya tu sueldo te da para cumplir tus necesidades básicas. Ahí viene el extra ya. La inseguridad de la gente, o sea, el problema que tú tienes, querer aparentar una identidad a la que te vende el mercado, que la gente dice, eso es lo bueno. Por ejemplo, ahora mismo, estábamos hablando hace unos días de qué coche me compro, por no mencionar del reloj, porque tú mencionaste el reloj, qué reloj más bacano. Mira, el reloj, ¿cuál es su única función? Dar la hora. Entonces, ahora mismo ya tú quieres un reloj que te dé, ¿sabes? Un montón de cosas que tú dices, oye, me pasó función básica, no entiendo por qué hay que pagar tanto dinero. Si al fin y al cabo hay el mismo producto que te da todo lo que actualmente y te da la hora también, por mucho menor. Al fin y al cabo, el estatus es, o sea, simplemente ese producto tiene un valor tanto porque le va a dar un estatus. En el caso del coche, mencionábamos, no, porque yo no me voy a comprar un carro del 2010, si estamos en el 2026, porque es un carro viejo. Le puse el ejemplo. Y si me compro un Tesla,
El Tesla salió hace muchos años ya, ¿no? El carro se maneja solo. ¿Qué tú quieres ahora de un carro? Si ya se conduce solo. ¿Qué otro avance tecnológico tú quieres de un coche? Los años no significa que el coche sea malo o bueno, que sea viejo o no. Al final es una función de trasladarte de un punto A a un punto B. No estoy diciendo que te vas a comprar un carruaje. Yo no digo eso. O sea, al fin y al cabo, si tú tienes la posibilidad de comprarte un coche nuevo, el único beneficio que veo, entre comillas, porque depende del fabricante, es que te ahorras problemas de mantenimiento, de desgaste. Es el único beneficio de comprarse un carro nuevo, dependiendo del fabricante, porque hay carros nuevos que saliendo de fábrica, igual que los celulares, igual que muchos aparatos, cuando salen nuevos vienen con problemas. Pero es que también tú dijiste algo importante, factor de la inseguridad. Y es que, por ejemplo, cuando tú tienes ese carro, y cuando ese carro te deja de emocionar, otro carro, tú te vas a querer comprar ese carro, ¿sí o no? Porque el consumo puede darte placer, rara vez te da esa seguridad que tú necesitas. Entonces, yo te hago una pregunta. Si nadie pudiera ver lo que compras, ¿tú seguirías comprando lo mismo? En mi caso yo soy muy diferente, yo no soy tan consumista como tal, pero el mercado te introduce cosas que tú no, que dice que tú necesitas. Ejemplo, aquí en Europa, por ponerte el coche que yo tengo, yo lo compré porque la política actual te dice, tiene que comprar ese coche, si no, no va a poder entrar a tal sitio, no va a poder andar o cualquier cosa. O sea, hay mucha incertidumbre si no te compras ese coche. Entonces, por el hecho de tener mayor seguridad, yo me compré el coche que me están impulsando a comprar. Entonces, pero si no hubiese ningún problema de que nadie me diga nada o no sepa nada de qué es lo que estoy comprando o no vean nada de lo que yo compro, yo soy lo que piensa con la finalidad de que me da lo que yo necesito. Si yo necesito una cosa y ese producto me lo da, yo estoy contento. Yo necesito entretenimiento, yo necesito descansar y necesito comer. Si tengo lo básico, ya yo soy feliz. Que ya me puedo dar un lujo, bien. Y si nadie, no me importa, soy yo que lo voy a disfrutar. O sea, es mío. Yo lo que quiero es mi comodidad. A mí me importa lo que diga la otra gente. Puede ser, porque el mercado no necesita que tú seas pobre, necesita que tú te sientas un momento, que no tengas esa inquietud por comprar, que tú te sientas inseguro frente al otro porque debe vender un estatus. Ese es el aspecto malo, pero vamos a decir algo. Yo te dije que nosotros vamos a tener que desarrollar. Ahora vamos a ver Sí, sí. de lo que sí funciona. Tú dices y entiendes que hay que reconocer que te da ciertas situaciones que te impulsan al consumismo, pero también hay que reconocer que por medio de eso hay innovaciones, hay movilidad y hay capacidad de elección que genera potencia y genera mercado. Vamos a decir que la parte incómoda es que todo el mundo quiere culpar al capitalismo de todo, pero este sistema ha producido muchísimas cosas. Entonces, tenga la persona en convertir una habilidad en un negocio. Tú eres profesional, por ejemplo, te gusta la fotografía, tú puedes promocionar y vender tu servicio de foto. O sea, esa es una idea en la cual tú encuentras una inversión y que la competencia te obliga a mejorar para que tú puedas seguir promocionando tus productos y servicios. Sí, al final, Hay un sí, mercado. la competencia es muy importante porque al final yo necesito tener algo mejor que el rival. ¿Y cómo lo logro? Innovando. Eso no se puede negar. Si al final la ventaja del consumismo y el consumismo actual es que ha ido avanzando al punto de que la gente necesita cosas muy rápido. Hay que innovar a la misma velocidad que se consume. Entonces, esa es una de las cosas buenas. Y desde que llegó el Internet, el avance tecnológico ha sido de manera demencial. Ahora ya prácticamente seguimos con el tema de que las empresas como iPhone, Apple, necesitan sacar un celular cada año y necesita agregar innovación. Tú no te vas a comprar el mismo celular 2 veces al año. Necesita algo nuevo, aunque sea que le hayan dicho que tiene algo que en realidad no tiene. Bueno, ahí ya viene la política de protección, ¿sabes? Del consumidor, pero siempre se necesita innovar en algo y como la competencia es tan grande, estamos hablando en global, son demasiadas ideas y demasiadas empresas y alguien va a aparecer con algo nuevo y eso sí es bueno. O sea, eso no se puede negar. Al final hay que innovar y el mercado y el consumismo, esa es la única parte interesante que tiene, que al final alguien va a aparecer con algo nuevo para motivarte o convencerte de que tú lo necesitas. Es que el problema no es alguien que quiera progresar, ni que una empresa que le gane dinero. O sea, sin beneficio, si nadie se arriesga capital y no aplica ni tiempo ni trabajo. Problematizar otros sistemas desde la comunidad es fácil. Hay escasez y el abuso de poder no desaparece porque el Estado de ellos que actúa en nombre del pueblo. Hay que aplicar la crítica del capitalismo. No es 100% malo. Eso es preguntarnos qué regla necesita para que la competencia no termine en un abuso, un monopolio de explotación. Por ejemplo, mira el iPhone.
va a sacar el iPhone 18, Apple va a sacar el iPhone 18. Dicen que este va a ser el iPhone más caro. Sí, porque los precios de los componentes aumentan, que yo creo que es una mentira del mercado. No hablo de Apple, sino que se han aprovechado de una idea y la escasez vende. El problema es el capitalismo o un capitalismo sin límites y competencia real y sin responsabilidad. El problema del capitalismo, siempre que los límites, es que va a depender. Por ejemplo, aquí en Europa tienen los límites con la IA. Yo veo que limitar algunas, en ese caso como la IA, es malo porque tú no puedes limitar la innovación. Lo que sí hay que crear responsabilidad. En el caso cuando hablamos del capitalismo y el consumo masivo, hay que tener responsabilidad en la hora de los desechos. Porque al final hay que tener, o en el caso de conseguir las materias primas, hay que crear límites con esa responsabilidad. Tú cortas un árbol, tienes que sembrar 5. Si se mantiene un orden y esa responsabilidad se mantiene de acuerdo al gasto, va muy bien. Yo no tendría ningún problema. O sea, el problema es limitar algo simplemente porque tú dices, no, como lo que está pasando aquí en Europa con la IA, porque al final prohibir nunca será la solución. Siempre a lo que voy es crear responsabilidades. Que eso se traduce en algo. Que criticar no obliga a negar sus logros. O sea, y hay que entender que hay cosas a las cuales hay que aplicar límites. Por ejemplo, yo entiendo que grandes marcas como esa que te mencioné hace un rato tienden a abusar de los precios de sus productos. Y es en virtud del oligopolio, a veces el monopolio también que tiene. Y eso que tú dices de que si es mentira o no, porque sus componentes se hayan puesto más caros en el mercado actual. Ya, ese es otro tema para Sí. Pero que en verdad hay que revisar. Las autoridades tienen internet. Yo te pongo el ejemplo te lo voy a dejar siempre ahí en responsabilidad, porque podemos hablar, que sería ya otro caso, de cómo consiguen en las minas en África y al final contaminan ríos, la población crea enfermedades. Son un montón de cosas que por el hecho, no te pongan, como te digo, no es poner un límite de que, sino una responsabilidad. Tú tienes que saber que tú no puedes agotar un recurso de manera abusiva. Tienes que crear una forma de consumir ese recurso y que este mismo se regenere, una forma de regenerarlo. O sea, llegar a los abusos y a los extremos siempre será una manera, siempre será mal. Pero eso, si tienen la responsabilidad de hiciste tal daño, tienes la responsabilidad de recuperar eso, verlo a hacer como estaba anteriormente. Yo creo que ahí sería, como en el caso del consumo del plástico, tú le estás cobrando al consumidor la bolsa, pero la empresa que empaqueta, ¿qué ellos hacen? O sea, tiene que haber una responsabilidad de la empresa de recuperar esos envases que ellos utilizan. Al final, que va para la basura y quemarlo, o que vaina, o que otra empresa externa tenga que reciclar ese producto. O sea, al final, tú lo que me estás diciendo es que ellos dan una galleta y ellos no van a pagar por ese golpe. O sea, tienen que tener esa responsabilidad de recuperar sus productos. Del daño que hacen, tienen que hacer algo para poder minimizarlo. Igual, mayor. Para eso las entidades públicas tienen la tarea y hacen el ejercicio de acercarse, de colocarle reglamentaciones, y tanto para el cuidado medioambiental como para el manejo de todos sus recursos. Y que existen políticas en diferentes países en el cual a las empresas que producen X producto tienen la obligación de recuperar ese producto para que no termine en lugares indeseados. O sea, en el caso del plástico, por ponerte un caso, tienen impuestos a las empresas que tienen que pagar por la cantidad de plástico que producen. Y hay un montón de políticas que sí funcionan. La cuestión es por qué no se aplica en el mundo entero. Pero es un tema mucho más largo. Lo que estamos hablando ahora mismo es sobre el tema del, ¿sabes?, el capitalismo, el consumismo y exagerado. Como decimos, no podemos negar el logro al final. Tampoco podemos hacernos lo loco. O sea, no podemos ignorar que hay cosas malas. Hablando del suelo, nuevamente, y de la trama, vamos a decir, que se considera eso. En un puesto que diga, el tigre está en una empresa grande. No siempre significa tener paz, porque como dicen por ahí, la famosa jaula del oro, no te vas a sentir bien teniendo esas condiciones, porque tú has organizado tu vida alrededor de ese ingreso solamente, y todo lo que tú tienes depende de que tú sigas ahí. Entonces, cada vez que tú piensas en salir de esa trampa, no calculas solamente lo que tú perderías en dinero, tú también piensas, ¿y quién soy yo sin ese ingreso? Trata de cuidarte, prenderte a la fantasía de renunciar mañana y perder tus sueños. Hay mente con hijos, deudas y responsabilidades
Y la libertad también necesita planificación. Tú no puedes hoy y decir, quiero retirarme y, y buscar otro rumbo. No se trata de tirarse del avión y de buscar un paracaídas. Trata de controlar el paracaídas mientras tú todavía estás sentado. Entonces yo te pregunto, ¿tú te quedarías en tu trabajo actual? Ok, si me pagaran menos me iría. Actualmente, en caso, yo no estoy ahí solo por el sueldo bien, pero estoy ahí más por los beneficios que me dan, comodidades que me dan. O sea, al final yo valoro mucho el tiempo también, porque al fin y al cabo, de nada me vale trabajar 24 horas al día y no poder vivir. Al final yo necesito tiempo para poder disfrutar. O sea, al final los años pasan y hay cosas que tienen que hacer en X momento. Entonces, digamos que trabajar 24 horas al día y tuviese el mejor sueldo del mundo, al final en qué momento iría a mi ser querido. Al final estoy haciendo un sacrificio de una vida. Sí. Y todos tienen que entender cuáles son tus necesidades. Pero, así es. Que uno odia su trabajo. A veces a uno le gusta su trabajo. Sí, hay muchas Porque a uno lo que no le gusta es no poder elegir el cuándo dejarlo y retirarse y sentirse en paz. Es que hay miedo. Generalmente mucha gente tiene miedo de qué pasará después. Pero la otra mitad, que conozco un montón de casos de gente que se queda en un trabajo, digamos, por el sueldo. Es un trabajo que no le agrada, un trabajo que lo consume totalmente. Pero dicen, hey, si me voy de aquí, no voy a ganar lo mismo. Y no puedo vivir sin ese sueldo, que fue lo que tú mencionaste anteriormente. Es algo muy, muy común. Hay gente que se queda trabajando en un solo sitio de una sola forma porque le pagan tanto. Pero se olvidan de que de ese sueldo nunca vas a escapar. Hay trabajos que te pagan esa cantidad, pero no vas a subir, no vas a escalar, te vas a quedar ahí estático toda tu vida. Y llegará un punto de tu vida en el cual ya no podrás seguir en ese trabajo. Y después que no esté, ¿qué vas a hacer? Ahí te quedas. Y tú mencionas otra cosa, la planificación. Hay que pensar a largo plazo. No todos los trabajos son para toda la vida. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si tú tienes una opción, te planifica y te das. ¿Acaso tú tienes que hacer un fondo de emergencia? Nos estamos mandando a decirle a la gente que deje su trabajo, por cierto, pero hay algo que hay que tener claro. Emprender tampoco está en una libertad automáticamente, porque hay que desmontar la falsa opción de empleado, esclavo y emprendedor libre. A las redes nos han creado días de que el emprendedor que se levanta a las 4 de la mañana, toma agua con limón y factura mientras duerme. Eso no es así. Después tú descubres que factura mucho, pero debe más. No tiene horario, tiene fin de semana. Su jefe ahora es cada cliente que le escribe en cualquier hora y le duele la cabeza muchísimo más, sufre más estrés. Se acabaron las vacaciones libres. Tiene menos beneficio que te da la empresa. Por eso que yo digo, la ilusión de un sueldo a veces es mucho mejor en ocasiones, pero si te organizas para ser emprendedor, puedes crear una autonomía y también puede inclusive cierta libertad si tú te sabes manejar bien. Pero un negocio no es libertad si no puede funcionar en 2 días sin ti. Entonces tampoco todo empleado está atrapado. Hay personas que aman su profesión, tienen límites, ahorran, invierten y usan su sueldo para construir una vida que sí eligieron. La pregunta no es empleado o emprendedor. La pregunta es, ¿cuánto control tienes sobre tu tiempo, tus decisiones y tu futuro? Ahí es que yo te pregunto, ¿estamos persiguiendo una libertad o solamente cambiando el nombre de... Prácticamente en el caso de ser emprendedor, yo siempre lo mencionaba a la gente que yo valoro y te aplaudo querer ser emprendedor y ser tu propio jefe. Es la frase típica que venden, ¿no? Pero se lo menciono directamente. Si tú montas tu empresa, ten en cuenta que cada beneficio que tú quieras tener es un gasto. O sea, vacaciones es un gasto, porque son tiempo que no va a trabajar y tiempo que no va a generar dinero. Vas a trabajar muchas más horas por el hecho que nada, no todo suele empezar de flores. El primer día que tú empiezas tu negocio no va a generar dinero. En mi caso lo intenté y probé con lo del tema de la fotografía. Lógicamente al principio cobraba por cada sesión de fotos muy poco y cada sesión de fotos siempre fui generando más dinero, pero es un proceso largo, es un proceso poco a poco. Llegó un punto, yo nunca dejé mi trabajo, lógicamente, al final la fotografía fue un extra, que va muy bien. Sigue siendo empleado de alguien, sigue siendo un subordinado de alguien, porque al final tú estás ofreciendo un servicio a alguien que te va a pagar. Tú siempre vas a estar al margen de alguien siempre y cuando tú quieras ofrecer un servicio o un producto, siendo empleado o empleado.
Porque cuando hay alguien el que decide si tú estás o no en este mercado, o sea, en el mundo del capitalismo, es el que te compra los servicios de tus productos. Si nadie te compra, si nadie quiere tus servicios, entonces no eres nada. Y entonces, wow, cerrando esa pregunta, yo quiero que tú entiendas, es que ser tu propio jefe suena bien hasta que tú descubres, tú puedes ser tu propio explotador. Sí, tú te decías. Entender que la verdadera riqueza tiene un margen de decisión. Porque para mí la riqueza no solamente en cuanto entra el sueldo, en cuanto tu vida sigue siendo tuya, te puede pagar todo. Esa es la verdadera riqueza. Es tener un margen donde poder decirle a un trabajo abusivo, enfrentar una emergencia sin colapsar o también pasar tiempo con alguien que amas sin sentirte que estás perdiendo. Pues yo me limitaba muchas veces de poder compartir con muchos seres queridos por no tener facilidades económicas. Entonces, una persona con un sueldo normal, pocas deudas y ahorro puede ser más libre que otra persona que gana 5 veces más, ser un emprendedor y que necesita cada peso para poder sostener su imagen. Y aquí entra algo que casi nadie publica, que vivir por debajo de tus posibilidades no se ve bien, no genera like, pero compra con caricia, que se llama tranquilidad. Entonces, el lujo más grande quizás no es poder comprarlo todo, es no necesitarlo en nuestra casa. Entonces, ¿qué gastos mantienes por comodidad y cuál mantienes por apariencia? Por comodidad, el coche y la casa. Esos son los gastos que uno, porque al final el coche, dependiendo de la sociedad, al final, dependiendo de la sociedad donde tú estés, tú necesitas un carro, ¿no? En mi caso, no es una necesidad. Entonces es una comodidad. Y en el otro punto, la casa, ¿por qué sería una comodidad y no que también es una necesidad la casa? Una comodidad en el caso de dónde vivo. Estoy pagando más de la renta media. Bueno, en el caso que estoy pagando eso porque fue lo único que encontré. Porque aquí es difícil conseguir piso. No es como en Dominicana que hay gran demanda. Que bueno, tú me entiendes. Aquí es un poco más escasa, ¿no? Entonces estoy donde estoy, pagando un poco más porque al final eso fue lo que encontré. Pero si pudiese pagar menos, lo pagaría. Al fin y al caso, donde vivo, la comodidad de la casa, el sitio, o sea, vivo cerca de más cosas, la tranquilidad, por eso pago más por tener tranquilidad. Entonces lo de la apariencia sí no te sabría decir, porque al fin y al cabo no tengo algo que diga lo compré, ejemplo, yo nunca me he comprado el último celular por simplemente si lo tengo, para serte sincero, porque yo al fin y al cabo pienso más en lo que necesito. Si al final el teléfono me da que sí, que al final te digo, el mercado te impulsa a comprarte cosas que tú no necesitas por simple, porque yo al final soy aficionado a la tecnología. Al final voy a querer ir comprando pocas cosas que puedan estar actualizadas, pero no las necesito. Al final me están agregando funciones que no necesito. Nunca por aparentar. En ese caso, ¿Tú sabes por qué, Juan? Porque yo entiendo que el que tiene dinero no es el que más que pueda comprar. Porque yo tengo mucho dinero no significa que yo deba de comprarlo todo. Y creo que es más inteligente tomar menos decisiones por miedo al dinero. O sea, hay gente que le tiene miedo a tener el dinero en la mano. O sea, sí, porque piensa que lo van a plata. no es que te tengas que morir porque te tengan no. Por ahí muchos dicen, tú no todavía vas a por la tumba. Bueno, pero al final, tampoco es que tú te tienes que llevar la vida por delante. Yo vi un video de uno en estos días que dijo, toma todos los préstamos que tú puedas, todas las áreas que te ofrezcan, y que sean tus hijos o tus familiares que la paguen. Porque al final tú te puedes tomar $500,000 y ¿qué? Pues ahorita te mueres. No necesariamente hay que pensar así. En Dominicana no funciona la ley de crédito así. Pues ya esos son otros temas legales. Mira, vamos a ir cerrando el tema o tratar de reconciliar el trabajo en el propósito y la autonomía de cada persona. Porque el sueldo hay que verlo como una herramienta, no como una identidad. O sea, tú tienes dinero y con ese dinero tienes un objetivo que cumplir. Tener un empleo no te hace menos valiente. Emprender no te hace automáticamente más inteligente. Ganar mucho no te hace más exitoso. Y ganar poco no despide tu valor. O sea, el sueldo puede ser una plataforma para que tú construyas tus objetivos. No necesariamente el lugar donde debas adelante el trabajo. Pero la clave es que tu identidad no dependa de tu cara. Tu autoestima no dependa del consumo y tu paz no dependa de la próxima quincena. Yo tengo un amigo que me dice, de quincena en quincena se vive y no se debe de vivir así pensando. Así. Entonces, el día que el dinero deja de decirte quién es, comienza a servirte para lo que realmente es una herramienta. Entonces, Juan, ahí se cierra. Quizás el sueldo no sea una mentira, quizás no sea una ilusión. La mentira es creer
que por sí solo puede darte seguridad, seguridad y libertad. La libertad no llega cuando ganas una cifra mágica, llega cuando tus gastos, tus miedos y tus decisiones dejan de correr más rápido que tus ingresos. Entonces, esta pregunta no es cuánto quieres ganar. La pregunta es, ¿qué vida estás tratando de comprar y por qué? Te dejo ahí para que me digas. Déjame saber qué es para ti el sueldo hoy en día. Bueno, el sueldo al final, hemos mencionado, te da seguridad. Puede ser un trampolín o una jaula. Fue el episodio número 5 de otro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.